Buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Sí me escuchan? Buenas Buenas noches, noches. Miss. Sí. Gracias, buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a la primera sesión de nuestra materia de fotografía publicitaria. Agradezco el que se hayan podido conectar. Y bueno, antes de iniciar con algunas precisiones relacionadas con las actividades que deben realizar. Quisiera preguntarles, no sé si en general estén todos cursando una misma licenciatura o en este grupo estén integrados de diferentes licenciaturas. Esa información a mí no me aparece. No sé si me pudieran comentar, por favor. Bueno, nosotros somos de comunicación de Campus Aguascalientes. Muy bien, gracias. Guillermo, ¿de qué cuatrimestre son, perdón? De quinto. Quinto cuatrimestre, perfecto. Muy bien, comunicación, gracias. Les pregunto también porque depende del plan de estudios de la licenciatura que estén cursando, el saber si más adelante en algún otro cuatrimestre tuvieron perdón, si en uno anterior tuvieron o en uno que vayan a tener alguna otra materia parecida a esta de fotografía. Si no es el caso, lo pregunto por lo del material, el equipo fotográfico. Cuando solamente es una materia, pues a veces está como complicado el adquirir un equipo fotográfico y más si no tienes planeado por el momento dedicarte más de lleno a la fotografía o que incluso de forma laboral, pues ahorita lo estés requiriendo. También pues agradezco las respuestas que me enviaron en plataforma a la pregunta sobre si tenían cámara, porque esto me permitió darme pues una idea de si la mayoría tiene o no. Les comento que me respondieron, me hicieron favor de responder 23 de ustedes, de 23 alumnos de este grupo, de los cuales 16 me comentaron que no tienen el equipo. Y el resto, que bueno, pues son ya, son pocos, me comentan que sí tienen una cámara fotográfica. Entonces, bueno, quiero comentarles que si no tienen equipo fotográfico y tampoco tienen manera de adquirirlo, yo sé que ahorita estamos pasando en situación económica en general tal vez un poquito complicada y no les sea posible adquirir la cámara y más porque estas cámaras pues no son tan económicas. Estamos hablando de una cámara estándar que ustedes requerirían para estas clases, pues sería en un rango de precio entre los 6,000 a los 15, 18,000 pesos, dependiendo del modelo que ustedes eligieran. Entonces, bueno, tomando en cuenta todos estos factores y que sí está muy complicado, incluso algunos así me lo expresaron en sus mensajes, eh, pues si nada más cuentan con un teléfono celular, pues con ese pueden trabajar, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Nada más que sí, pues que sea pues un teléfono, un dispositivo lo más apropiado posible para que las fotografías pues sean también lo más adecuadas. Quien sí esté interesado de cualquier manera en adquirir alguna cámara, yo por ahí les envío un mensaje con algunas sugerencias, porque ahí hubo una o dos personas que me preguntaron que si podían comprarla, qué características se les recomendaba. Yo por ahí les puse en un mensaje algunos modelos. Finalmente son meras recomendaciones, ya si alguien va a comprarla, pues ya la decisión es de ustedes y también ahora sí que, como dicen, pues de su bolsillo.
Pero insisto, si no tienen manera de hacerlo, no se preocupen, no hay ningún problema. Pueden trabajar con su teléfono celular. Va a haber algunos aspectos, algunos parámetros que de momento tal vez en un celular no puedan observar, como son la apertura del diafragma o el ISO que se maneja, etcétera, pero hay maneras de revisarlo. Ahorita, ya que estemos comentando más acerca de esto, lo mencionamos. Además, bueno, finalmente también mucho depende también de la creatividad que ustedes tengan al crear sus fotografías, porque pues puede haber una persona que tenga un equipo muy costoso de fotografía, pero si no tiene esa parte creativa, pues las fotografías le van a salir bien porque realmente quien las está haciendo es la cámara. Pero un fotógrafo no espera que la cámara haga la fotografía, sino el fotógrafo crea la fotografía. Esa es la diferencia. Entonces hay incluso portafolios de fotógrafos con unas fotografías, unas imágenes hermosas y que fueron creadas con un celular. Entonces también mucho depende de eso, el que sean creativos, el que pues ahí tomen algunas ideas, algunos trucos incluso para que sus fotografías sean pues lo mejor posible. Así es que bueno, con eso en mente vamos a iniciar revisando algunos conceptos que son muy recurrentes en el tema de la fotografía. Tal vez algunos ya los hayan escuchado, ya los conozcan, pero bueno, vamos a revisarlos. Les voy a compartir una presentación para que podamos estar viendo estos conceptos y que tienen que ver también con las actividades que se les están solicitando. Permítanme un momentito, por favor. ¿Me pueden decir si ven en pantalla la presentación, por favor? ¿Alguien me puede decir? Sí, ya se ve. Muy bien, correcto, gracias. Bueno, vamos a ver algunos de estos conceptos generales. El primero es la composición. Para que una fotografía esté equilibrada, tenga armonía, debemos de tener una buena composición. Esto se refiere al acomodo de los elementos dentro de una fotografía. Para ello es necesario tener en cuenta la selección de los elementos que se van a incluir y de cuáles se van a dejar fuera de la foto. Depende aquí mucho de la fotografía que estés tomando. Si estás tomando una fotografía de producto, por ejemplo, tienes la opción de agregar, de quitar, de modificar las veces que tú quieras los elementos que tú vas a querer destacar en la fotografía del producto que estás resaltando. Sin embargo, digamos en una fotografía de paisaje, en una fotografía turística, pues ahí sí es complicado que retires elementos porque los elementos ahí están. Esos no los puedes cambiar. Aquí lo que vas a hacer es identificar al elemento que tú le quieres dar mayor realce. Para eso es el acomodo que tú hagas a través de tu lente y eso se llama pues la composición. Y a cuáles elementos quieres darle ese énfasis o ese protagonismo. Aquí, por ejemplo, están estas dos fotografías
Si se fijan, la fotografía del producto que está del lado derecho, pues tiene ciertas características en su composición, que por ejemplo el juego de luces, tiene que ver que el elemento que se quiere resaltar en este caso, pues es el que tiene mayor realce, de hecho tiene un tamaño que prácticamente abarca toda la fotografía. Entonces, mucho dependerá de lo que quieras resaltar. En el caso de la fotografía de producto, depende también de lo que el cliente quiera que resaltes de su producto para el catálogo, para el portafolios, para el folleto o para el tríptico o lo que, en donde él quiera plasmar sus productos y tú como fotógrafo vas a hacer ese trabajo. Entonces, mucho depende de esas características que se quieran ver en la foto. En la otra foto, que es una foto de paisaje, vemos también pues otro tipo de composición, pero que igualmente nos muestra el elemento que el fotógrafo quiso resaltar en ese paisaje. Entonces, a esto llamamos la composición, el acomodo de los elementos. Otro concepto es el punto de fuga. Esto se refiere a la profundidad de la imagen, lo cual se le puede dar a través de las líneas que hay en la fotografía, ya sean reales o imaginarias, y que van a converger en un punto infinito. Y a eso es lo que llamamos punto de fuga, y esto le da profundidad, le da tridimensionalidad a nuestra fotografía. Aquí vemos este ejemplo, esas líneas que aparecen a los lados, que en este caso pues no son tan imaginarias, sino que podemos decir que son reales, porque forman parte ya de la estructura de este espacio que el fotógrafo tomó en ese momento, y que desde la óptica que está tomando la fotografía, se puede ver aquel punto infinito o en donde podrían converger esas dos líneas, que es el punto de fuga precisamente, y esto nos da la sensación de profundidad, de volumen, incluso nos da una idea de la distancia que hay en este andén que se muestra en esta fotografía. Entonces, a esta composición tomada como punto de fuga es lo que conocemos como la parte de tridimensionalidad. Cuando decimos que esta foto es muy plana, es cuando no hay este tipo de conceptos. Aquí está otro ejemplo de punto de fuga también. Si se fijan, en la parte superior está, digamos, el cielo, y en la parte inferior está pues lo que sería el piso, el terreno, y a la mitad es donde está el punto de fuga, en donde se pierden esas líneas, que en este caso también, más que imaginarias, pues también son reales porque forman parte del camino, y que bueno, pues fueron bien aprovechadas por el fotógrafo para darnos esa sensación, incluso de que nos comunica muchos sentimientos. Pudiera ser una fotografía, al igual que una pintura, una fotografía bien hecha, pues también nos debe de comunicar. Ese es el objetivo también. Y bueno, aquí vemos un diagrama, un gráfico, en donde se muestra precisamente este aspecto del punto de fuga. Aquí sería el objeto que estamos queriendo tomar en la fotografía, y cómo lanzamos esas líneas, en este caso líneas imaginarias, hacia el infinito, y esto hace que entonces nuestro objeto ya no sea plano, sino que va a ser un objeto que adquiere volumen. Otro concepto es la regla de los tercios. Esto se basa en dividir el espacio que vamos a tomar dentro de nuestra fotografía
a dividirlo en 9 zonas iguales de forma imaginaria. Y precisamente el centro de atención debe colocarse en la intersección de estas líneas que dividen una fotografía en 3 partes, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Ahorita lo vamos a ver más claro en una fotografía. Aquí sería este ejemplo, precisamente esas 9 partes iguales que estamos dividiendo el espacio que vamos a tomar dentro, a captar dentro de con nuestra lente. Entonces lo estaríamos dividiendo en esos 9 espacios. Y aquí precisamente donde convergen esos 4 puntos, estaríamos tomando esos 2/3, que donde sería que estuviéramos poniendo nuestro elemento principal a resaltar. Esos puntos fuertes que son los ideales para situar los elementos clave. Aquí está por este ejemplo de esta fotografía, y si se fijan, delante están ese trazado de esos 9 espacios que ayudan a centrar de una manera muy específica el elemento o los elementos, en todo caso, que se quieren resaltar. En este caso, esos 9 espacios, pues, ni siquiera fueron imaginarios. En este caso son reales, porque es como una tipo reja que hay delante de estas columnas. Y bueno, pues en este caso el fotógrafo ya ni siquiera tuvo que imaginarse esos 9 espacios, porque ya estaban en delante de esas columnas, y es como si ya nada más estuviera esperando para que fueran captadas por la lente. Yeshua, veo que tienes levantada la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, entonces ahí en el ejemplo que estaba poniendo de la reja que ya divide los tercios, pero ¿cuál es el objeto que ahí querían como resaltar? ¿El de en medio? A ver, me voy a regresar. Por favor. Ajá. Tantito. Ahí está. Ahí. ¿Cuál es el que, a ti en lo personal, cuál es el que más te llama la atención? Ahí mi ojo se va luego al punto central, como que es una simetría, ¿no? Ajá, es correcto. Pero te fijas que está situado en esos 4 puntos fuertes que habíamos comentado. Ok, A eso nos referimos precisamente. ok. ¿Sí? Son diferentes formas de composición. Ahorita vamos a ver otras. Pero finalmente, ¿qué es lo que queremos resaltar? Que una fotografía debe tener una buena composición, y una fotografía que tiene una buena composición incluso nos hace voltear a verla, de tan bien lograda que está. ¿Sí? Ahorita vamos a ver este otro ejemplo. Fíjense bien. Aquí está esta otra fotografía. Aquí el elemento principal, si se fijan, no está exactamente en el centro, pero vamos a ver, de acuerdo a esta regla, en dónde está situado. Aquí está. Aquí ya lo tenemos bajo esa perspectiva de los 9 espacios. Si se fijan, está también dentro de estos 4 puntos fuertes. Lo tenemos, no está exactamente en el centro, pero sí está situado en esta parte entre, digamos, entre la parte superior de esos 4 puntos fuertes e inferior, y hace que el resto de los elementos que son secundarios formen parte, o digamos añadan esa composición que nos lleva a ver que pues realmente está bien lograda. Aquí lo vemos sin la rejilla, y aquí lo vemos ya con la rejilla. Es nada más para darnos una idea de esa composición. Aquí tenemos otro tipo de composición, pero igual, si se fijan, está esta rejilla de los 9 espacios, y aquí tenemos 2 elementos. En este caso, uno situado en la parte superior y otro en la parte inferior, pero que hacen ese contraste, y que bueno, nos muestran también una buena composición. Este es otro tipo, esta es la simetría precisamente. Si dobláramos esta foto a la mitad, nos quedaría exactamente igual. Aquí esto, por ejemplo, cuando tenemos 2 elementos
iguales o dos elementos, digamos, en tamaño o en características similares, pues es una buena forma también de tener nuestra composición. Entonces, finalmente ya las características mucho depende de lo que queramos resaltar. Eso es lo más importante. Bien, ahora yéndonos un poquito más al tema de la fotografía industrial, que es la que nos ocupa en la actividad de la sesión 1. Por ejemplo, en una fotografía de paisaje o en una fotografía turística o en otro tipo de fotografías, el fotógrafo a veces espera horas para captar el momento preciso, ya sea que de la luz, por ejemplo, espera que sea el atardecer o viceversa, está desde muy temprano y espera que sea la salida del sol para captar lo que él desea, o el viento, etcétera. Sin embargo, en una fotografía industrial, de tipo industrial, no hay un momento perfecto. ¿Por qué? Porque las máquinas siempre van a estar donde mismo, siempre van a ser las mismas. Entonces, aquí lo que el fotógrafo tiene que buscar es que esas máquinas que a simple vista pues realmente no nos llaman mucho la atención o no podemos decir que son bonitas las máquinas. Sin embargo, el fotógrafo sí tiene que hallar esa belleza a través de las luces, de las sombras, de la perspectiva, porque, bueno, el cliente que le está pidiendo esas fotografías, pues sin duda quiere mostrar a otras personas, a sus clientes también, o en general en redes sociales o en algún otro canal de distribución, que los procesos que se llevan a cabo en su empresa pues son higiénicos, tal vez sea una característica que quiera resaltar, o que tienen mucho cuidado en el proceso, no sé. Entonces, el fotógrafo tiene que capturar esos momentos, esas máquinas que casi todas son del mismo color, la luz prácticamente va a ser igual en todos los lugares. Habrá lugares que tienen una muy buena iluminación, pero pues sabemos que por lo regular pues es iluminación artificial. Estas máquinas pues por lo regular no las vamos a encontrar en espacios abiertos, en exteriores. Entonces tiene que aprovechar todos esos elementos que tiene para obtener estas imágenes. Entonces, algunos de los elementos precisamente que debe de tomar en cuenta el fotógrafo para este tipo de imágenes es la luz. En este caso, para fotografías en interiores, hay que tomar muy en cuenta que hay muchos puntos que pueden ser refractores, es decir, muchos puntos que pueden ser destellantes y que a la hora de tomar la fotografía, pues eso se refleje y eso ocasione que pues no tenga una buena nitidez. Entonces aquí habrá que tomar en cuenta si la luz es muy buena dentro del espacio, pues tal vez con la luz ambiental que haya sea más que suficiente. Tal vez no sea necesario agregar luces extra. Pero habrá otros lugares que sí, que haya una luz más tenue y que sí sea necesario agregar alguna lámpara. Otro punto, la exposición. En las tomas interiores se tiene que tomar tiempos de exposición largos. Esto compensará si hay un bajo nivel de iluminación, de tal manera que en estos tipos de exposición es necesario la utilización de un trípode o tripié, como lo conocemos, y se recomienda la apertura del diafragma entre F8 y F16 y con un ISO de la cámara en 100, entre 100 a lo más 400. Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas a qué nos referimos con estos parámetros. En cuanto a elementos de la cámara, precisamente, ¿qué es el diafragma? El diafragma es la apertura del lente
cuando la imagen se toma. Es una de las funciones básicas y esto tiene que ver pues con la luz que se deja entrar. Aquí vemos un rango de apertura de los diafragmas. Tenemos del 2.8, F4, 5.6, F8, F11, F16 y F22. Si se fijan, el primero, el 2.8, el diafragma prácticamente está totalmente abierto y se va cerrando hasta llegar al final, que prácticamente está cerrado, nada más queda un pequeño orificio donde deja pasar la luz precisamente. Entonces, a mayor apertura del diafragma, nos da una menor profundidad de campo, y a menor apertura del diafragma nos da una mayor profundidad de campo. Ahorita lo vamos a ver en una foto para que quede más claro. Un ejemplo es o equivaldría a lo que es nuestra pupila del ojo cuando se dilata o se contrae de acuerdo a la luz que se deja pasar. Este es precisamente el diafragma cuando abre, cuando se cierra, cuando toma la fotografía. Aquí en este caso pues tenemos prácticamente el diafragma cerrado. Entonces, en una situación con poca luz, se recomienda abrir el diafragma o viceversa. Si hay demasiada luz, entonces cerrarlo. Vamos a ver cómo si está muy abierto, la profundidad de campo es muy pequeña, y si está cerrado, pues hay una gran profundidad de campo. Lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Entonces, el número F que aparece como parámetro es precisamente la distancia focal de la lente y el diámetro del orificio por el que entra la luz a la cámara. Entonces, cuanto mayor sea el número F, menor será la apertura del diafragma y menos luz le llega al sensor. Y cuanto menor sea el número F, mayor será la apertura del diafragma, y entonces quiere decir que más luz le estará llegando al sensor. Aquí está el ejemplo. Si se fijan, esta foto está tomada con un F1.4. Se pueden dar cuenta que la profundidad de campo es escasa, es decir, vemos el elemento que se está resaltando, pero atrás no vemos qué hay. Prácticamente está difuso. A eso nos referimos con una profundidad de campo escasa. Y en la siguiente está tomada con un F22 y vemos la profundidad de campo amplia. En la parte de atrás vemos que hay árboles, vemos que hay ahí como un pequeño lago. Entonces, esta es precisamente la diferencia. Influyen también varios factores. Una, la luz. Otra cosa, lo que quieras resaltar. Si tú quieres dar ese efecto como difuso en la parte de campo, en la parte de atrás del elemento que tú quieres resaltar, bueno, pues entonces quiere decir que se recomienda un diafragma pues más abierto, y si no, pues lo vas a cerrar más. Depende de la luz, sobre todo también que haya, si es exterior, si es en interior. Todos estos elementos que te estoy comentando los vas a ver con más precisión a la hora de que hagas las tomas fotográficas, porque ahí con tu equipo, con tu cámara, es donde te vas a dar cuenta que al estarle abriendo o cerrando el diafragma, la diferencia que hay. De hecho, te recomiendo que cuando tomes tus fotografías vayas haciendo anotaciones. Y de hecho es importante porque la actividad pide que agregues estos elementos, estos parámetros. En el caso de quien tome las fotos con celular, pues tal vez de momento hay algunos celulares que sí los muestran estos parámetros de entrada, pero hay otros que no. Pero de cualquier manera, en este caso, pues puedes tomar tus fotografías y ya después una opción es que las subas a Google Fotos, y ya teniéndolas allí en Google Fotos, por ahí hay una pestañita que te dice estas características, te dice con cuál ISO y con cuál parámetro de diafragma se tomó esa fotografía, para que lo tengas en cuenta. Bien, ahora refiriéndonos a la velocidad, esta es la cantidad de tiempo que tarda el lente
al abrir y cerrar. En este caso, el obturador es la parte de la cámara con la que controla la entrada de luz que llega al sensor. A mayor velocidad, menos luz, y a menor velocidad, más luz. Otro elemento importante y que también se menciona en las actividades es el ISO. En este caso es la cantidad exacta de luz que necesita la cámara para hacer una fotografía. Por ejemplo, para lugares al aire libre con mucho sol, se recomienda un ISO bajo de 100 hasta 400. Y si es un entorno más oscuro, focos con movimiento, en interiores con profundidad, es necesario elevar los valores del ISO, incluso hasta 8000 o más de 8000, dependiendo de la cantidad de luz que haya en dicho espacio. Estos son los elementos que debes de anotar en tus fotografías cuando las tomes, y debes de ir haciendo agregando estos elementos para que cuando entregues tu actividad los agregues también. Todos estos parámetros que te estoy comentando están aquí señalados en todos estos numeritos que se pueden ver en el objetivo. Ahí te muestra precisamente lo que estamos comentando del diafragma, y bueno, pues ahí ya vas a poder darte cuenta de la capacidad que tiene también tu cámara fotográfica. Estos son los objetivos de la cámara, los diferentes objetivos. Y aquí es como una pequeña radiografía del equipo fotográfico de una cámara, que pues bueno, son los elementos básicos que es necesario conocer. Ahora bien, hablando del equipo, estos son algunos aditamentos adicionales que un fotógrafo profesional pues tiene para llevar a cabo su trabajo. Estos elementos que ves aquí, pues los puedes comprar, pero pues en realidad no son tan económicos. Y además, pues como ya comenté al principio, si ahorita de momento no estás dedicándote de lleno a este punto de aspecto de la fotografía, tal vez más adelante sí te interese, pero si ahorita no es lo que realizas, pues no tiene caso buscarlos, pero sí puedes hacerlos. Los puedes tú mismo construir. Por ejemplo, en el caso de un rebotador de luz que te ayuda a hacer muchos efectos, a quitar sombras, a agregar sombras, todo depende de cómo los manejes. Puede ser, por ejemplo, un círculo de hule que tú hagas y le puedes poner diferentes telas, una tela negra, una blanca, incluso papel metálico, filtros de colores, papel celofán de colores, te dan unos efectos muy bonitos en las fotos. Si con las luces, combinado con las luces, realmente da unos muy bonitos efectos. Entonces, no tengas miedo a practicar, ese es el objetivo, que practiques, que veas, esto sí me funciona, esto no me funciona. La mejor forma de aprender de fotografía es practicando, no hay duda de ello. Luego también tenemos un fondo. Nos sirve, por ejemplo, para si estás tomando algún espacio y a los alrededores se ven algunos elementos que no quieres que se vean, o si es una pared y no quieres que se vea en dónde termina y en dónde empieza, o alguna imperfección de la pared, por ejemplo, pues el fondo te sirve. Puedes utilizar una tela, puedes utilizar una cartulina, no sé, diferentes elementos. Las cajas de luz, que son muy buenas para tomar fotos de producto. Hay tutoriales en internet que te muestran cómo hacer esas cajas con plástico, con cartón, con diferentes elementos que tú las puedes construir y te dan una buena solución, en este caso, a las tomas de productos. Por ejemplo, me voy a regresar a la que habíamos visto al inicio, que es una foto de producto.
si se alcanza a ver las luces, que en este caso el fotógrafo resalta. Y sin duda que esta fotografía pues fue ayudada con algunos de estos elementos para resaltar esas características. Esta que se ve aquí de la botella y la copa, si nos podemos dar cuenta, aquí se ve una luz reflejada en la copa que hace pues que se vea más volumen, no se vea plana. Igualmente ahí en la botella. Claro, ya ahorita también se cuenta con muchos elementos de postproducción, con programas multimedia que ayudan a que pues lo que no se pudo hacer directamente en la fotografía, pues se hace en la postproducción. Pero ahorita no vamos a trabajar esa parte. Ahorita estamos trabajando directamente la fotografía como la podamos obtener. Entonces, pues estos elementos sirven bastante. Esa caja de luz se le puede poner las lámparas por fuera y enfocarlas exactamente en lo que tú quieres resaltar de tu producto. Las luces, por supuesto, que son necesarias, pero pues se puede ingeniar hasta con una lámpara, un foco, lo que sea, para poder hacer uso de las luces. Y bueno, regresando ya un poquito más al tema, hay que tener en cuenta que la fotografía de tipo comercial se trata de cualquier tipo de imagen que precisamente tiene ese objetivo, una finalidad comercial. En el caso de la fotografía industrial, lo que se requiere dar a conocer son las instalaciones de las industrias, los procesos de manufactura. Eso es lo que se quiere tomar dentro de una fotografía industrial. Una fotografía de producto, pues es todo lo que se produce y que se quiere mostrar a los clientes, ya sea, por ejemplo, en un catálogo, en un menú, por ejemplo, de un restaurante. Todo eso son fotografías de producto y pues también mucho depende de lo que el cliente quiera resaltar. Aquí también tenemos un ejemplo de una fotografía de producto, en este caso son unos zapatos. Tenemos abajo una fotografía industrial con las instalaciones ahí de una empresa y en la parte superior tenemos una fotografía turística, que son precisamente algunas de las que ustedes van a estar trabajando. Aquí tengo en esta pequeña tablita el resumen de las 4 primeras actividades que ustedes tienen que entregar. En el caso de la actividad 1, se pide un portafolio fotográfico que incluya 7 fotografías industriales. Aquí, ¿qué es lo que se pide? Lo que se pide es que elijas una empresa, una industria y tomes esas fotografías. Yo sé perfectamente, ya me lo han expresado así algunos alumnos, que ahorita por la situación en la que vivimos, de por sí no es fácil que llegues a una empresa y pues sin conocerte te den autorización de tomar fotografías, no es tan fácil. Y ahorita pues creo que es todavía más difícil por la situación que vivimos, que bueno, prácticamente no quieren que haya, si las personas que están trabajando ahí quieren que estén a cierta distancia y pues que vaya otra persona, pues sí está complicado, lo entiendo perfectamente. Pero en este caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, tal vez no ir a una empresa, a una industria grande, pero por lo menos a algún negocio que esté cerca de tu casa, en donde puedas observar los procesos que se realizan. Pueden ser, no sé, una carpintería, un taller mecánico, una panadería, algún negocio de ese tipo donde se hagan procesos. Porque aquí en esta primera actividad no se están pidiendo productos, sino procesos, que es muy diferente, para que lo tengan en cuenta. Del mismo lugar, porque luego por ahí creo que alguien entendió que tenían que ser 7 lugares diferentes. No, es el mismo lugar, del mismo lugar se tienen que tomar las 7 fotografías. Ya como última opción,
como última opción, si alguien definitivamente por cuestiones de salud o alguna otra cuestión no puede salir, no puede, no encuentra en dónde realizarlas, pues le va a tocar crear una empresa ficticia, porque en el portafolio se tiene que describir la empresa lo más descrita posible, en dónde se encuentra, a qué se dedica, cómo se llama, etcétera, cuáles son sus procesos, etcétera. Y le va a tocar pues crear las fotografías, pues ahora sí que en su casa. Anaí, ¿tienes una pregunta? Sí, Miss, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Por ejemplo, mi mamá trabaja en una gasolinera. ¿Podría ir a tomar fotos, a tomarlas ahí para la primera actividad? En una gasolinera, pues fíjate que una gasolinera es más, sería fotografía de servicio. De hecho, en la actividad 2, sí te va a servir para la actividad 2, porque ahí es un servicio el que se está ofreciendo. Okay. Como proceso, no sé, tendría, por ejemplo, híjole, pues todo depende de cómo lo justifiques, Anaí. Si lo justificas de acuerdo a lo que se solicita, no hay ningún problema, puedes hacerlo, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. ¿De acuerdo? No, al contrario. Santiago, ¿te escuchamos? Sí, mis buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, bueno, es que me acabo de cambiar de casa y aquí el residencial es nuevo, entonces todos los días vienen maquinarias y hay pues construcción y demás. Si le tomo las fotos, por ejemplo, a todas las maquinarias que traen, ¿eso podría servir? Sí, puede servir. Nada más que ahora sí que pues vas a tener que investigar un poquito de la constructora o de, no sé, de la inmobiliaria que está haciendo ese trabajo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Esa era mi duda, mis gracias. Por nada. Diana, ¿tienes una pregunta? Sí, Miss. Bueno, es que mi mamá tiene su negocio de productos químicos y hace limpiezas en casas y así. Entonces, ¿podría acompañarla como alguna de esas veces y tomar fotos de cómo preparan el producto y cómo realizan las limpiezas o no? Sí, sí, sí. Sí, está bien, es correcto, es un proceso también. Así Ok, es. gracias. Sí, por nada. Mariana, también creo que tienes una pregunta. Sí, Miss, es que, bueno, mi papá es ingeniero civil, entonces tiene su propia empresa y todo. Y entonces sí se puede hacer, como comentaba mi compañero, sacar las fotografías de la obra en sí. Es correcto. Sí, 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 es correcto. Sí, está bien. Sí, Ok, gracias. aquí nada más lo único que les pido que sean procesos, porque en la actividad 2 ya se pide alimentos, se pide productos, se piden servicios, pero en la 1 se pide procesos, en este caso industriales, pero bueno, si no tenemos exactamente procesos industriales a gran escala, pero por ejemplo, hasta la señora que hace una producción de gelatinas, por ejemplo, voy a decirlo así, que haya una señora que en su casa haga gelatinas para vender, pues ese es un proceso, ¿sí? A eso me refiero con procesos. Nada más hay que tener en cuenta eso para la realización de sus fotos. Y sí les pido, por favor, revisé una tarea que de alguien que ya la subió. No recuerdo si fue de este grupo o de otro, no quiero echar mentiras, no sé si fue de este grupo o de otro grupo, pero revisé una tarea y me di cuenta inmediatamente que las fotografías las bajó de internet. Eso no es válido, muchachos, eso sí no es válido, por favor. Prefiero que tomen una fotografía lo más fea posible, perdón por utilizar esa expresión, pero prefiero eso. O prefiero que tomen una fotografía aunque no sea industrial. O sea, prefiero todos los errores que ustedes puedan hacer, pero que ustedes los hagan. A que ustedes me muestren una fotografía que bajen de internet. Yo inmediatamente se identifican inmediatamente cuando las bajan de internet. Entonces, eso sí, por favor, eso sí no quiero que, no es válido. En este caso dejé pasar esa actividad que revisé
lo dejé pasar no en el sentido de que tuvo una buena calificación. Evidentemente, pues no tuvo mala calificación, pero lo dejé pasar en el sentido de que le di la oportunidad de que volviera a subir su actividad. Si no, le hubiera puesto un 0 y ya no le hubiera dejado que volviera a subir su actividad. Entonces, sí les encargo mucho eso, por favor, que sean fotografías hechas por ustedes. No les pido que salgan salgan ustedes en alguna fotografía, porque ya ahí sería violar derechos de privacidad y no nos vamos a meter en ese asunto, pero sí, por favor, sí les pido que sean conscientes de ello y que tengan muy en cuenta este asunto. Guillermo, ¿tienes alguna duda? Sí, maestra. Acerca de los procesos, de la fotografía de proceso o de la primera actividad, fotografía Ajá, industrial. ajá. Bueno, donde yo estoy ahorita viviendo no hay así como una empresa grande. Y yo ahorita estoy reparando teléfonos y todo ese rollo. No sé si pueda como entrar dentro del rubro, como a través de los destornilladores, de la placa base, de todo eso. Sí, está bien, Guillermo. Está bien, Ok, son procesos y también utilizas máquinas, aunque sean pequeñas, pero finalmente son máquinas, ¿no? ok. Sí, maestra. Ok, muy Muy bien, bien. gracias. Por nada, Paloma. Sí, buenas noches. Buenas Tengo noches. una duda también acerca de ese de procesos industriales. Mis papás trabajan en una empresa en donde venden plásticos industriales, pero no Ajá. hacen el proceso de crearlos ni nada. Solamente es una bodega y ahí pueden hacer cortes y todo para vender, son proveedores. Pero Ok. entonces, Ajá. ¿sí aplica en procesos industriales? Sí, sí aplica porque, por ejemplo, en el embalaje, me imagino que esos cortes que dices son para guardarlos en algún paquete o no sé, en alguna caja o ese tipo de cosas. Ahí ya estamos hablando de un proceso. En sí, aquí no es torno o no es nada de eso, sino simplemente venden las placas y las soleras y todo eso, Ujú. y se cortan las placas dependiendo de lo que pida el cliente, pero nada más, no se hacen piezas, no se hace nada. ¿Aún Oh. así cuenta? Sí, pero enfócate en esos puntos, no tanto en mostrar el producto terminado, sino más bien en esos procesos, en esos cortes que comentas. Si Ujú. hay algún tipo de embalaje también puedes enfocarte en ello, Ok, ¿sí? gracias. Por nada. Por aquí creo que tenía otro comentario. Permítanme ver el chat. Mm. Milena, respecto a lo que me comentas, no es necesario que te lo vuelva a activar. Creo que está habilitado para 2 entregas, pero inténtalo volver a subir y si no puedes, me mandas mensaje a plataforma, por favor. ¿De acuerdo? Ok, bueno, ya casi se nos termina el tiempo, muchachos. Referente a eso es la actividad 1. Ojo, lean con detenimiento las instrucciones de la actividad y también la rúbrica de evaluación. Por ejemplo, en la rúbrica de evaluación se piden que incluyan referencias bibliográficas de donde pudieron tomar información. Ahí viene detallado lo que deben de incluir, tanto en las instrucciones como en la rúbrica de evaluación. Describan las fotografías, todo lo que puedan, la luz, qué elementos había, la distancia de donde tomaron la foto a lo que están tomando,
el espacio que hay en donde se hace esos procesos, toda la descripción, lo del ISO, lo del diafragma, todos esos elementos hay que describirlos con precisión. En la actividad 2 se pide una presentación digital, es decir, un PowerPoint, en otras palabras, y ahí van a incluir 6 fotografías, instalación industrial, procesos industriales. Esas 2 fotografías primeras pueden rescatar algunas de las que tomaron para la sesión 1. También se pide una fotografía de alimentos, de cualquier tipo de alimentos, de preferencia alimentos naturales, es decir, no empacados. Por ejemplo, lo que van a comer el día que tomen la foto, le pueden tomar una fotografía a sus alimentos. Una de productos, aquí sí hablamos de un producto, puede ser cualquier producto, desde un mueble, desde un alimento, en este caso sí puede ser empacado. Todo lo que sea producto, hay que hacer una fotografía de producto. Una de servicios, aquí es lo que comentaba hace un ratito, por ejemplo, en una gasolinera puede ser de servicios, en donde se ofrezca una oficina de cualquier tipo, puede ser una fotografía de servicios también. Una turística, que creo que es la más sencilla, en el lugar en el que ustedes vivan, pues habrá siempre algún espacio que quieran ustedes compartir del lugar en el que viven. Entonces, ahí pueden tomar esa fotografía turística y con todos esos elementos van a hacer una presentación digital. Revisen con detenimiento las instrucciones, por favor. En la actividad 4, lo que se pide es una infografía. Una infografía es un tipo cartel, se parece a un cartel en donde integren texto e imagen. Y esto se trata de una investigación de qué es un estudio fotográfico. Revisen también instrucciones y rúbrica de evaluación. Y finalmente, en estas primeras 4 actividades, la número 4 es un resumen expresado en un mapa conceptual, un resumen de los elementos vistos hasta ese momento. Todas estas 4 actividades se entregan con fecha límite al 11 de febrero. Límite, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no quiere decir que hay que entregarlas el 11 de febrero, las 4. De preferencia vayan haciendo, si pueden la próxima semana hacer 2 actividades y la siguiente las otras 2, para que no lo dejen todo hasta el final. Una, porque si hay algo que tengan que corregir, tienen oportunidad de volver de una segunda entrega de su actividad, siempre y cuando sea dentro de este plazo. Y otra, si todos entregan o la mayoría entregan a la última semana las 4 actividades, me va a ser prácticamente imposible evaluarles en esa misma semana. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor, de esas primeras 4 actividades. En cuanto a la sesión síncrona, la próxima la tendríamos en 2 semanas. Vamos a tener sesiones una semana sí y otra semana no. Les pido estar al pendiente de la plataforma porque ahí les estaré enviando información. Incluso ahorita les voy a compartir esta presentación, se las voy a compartir aquí en el chat para que la puedan descargar. Y de todas maneras, vía plataforma, también les comparto la presentación y les comparto la grabación de esta sesión por si quieren volver a revisar alguno de los puntos. Joan me pregunta que si no tiene un lugar cerca en el que puede sacar imágenes de procesos. Pues si no tienes ningún lugar, si no hay ni siquiera algún negocio o algo en donde te puedan dar oportunidad, pues entonces sería pues que tú tienes que crear, Joan, tienes que crear todo en tu casa, desde crear una empresa ficticia hasta los procesos que se puedan realizar. Eso te tocaría hacer. Y bueno, pues ahora sí, ya se nos terminó el tiempo. Seguimos en contacto, muchachos, vía plataforma. Cualquier duda, me envían mensaje, por favor.
Como les comento, en un rato más, ya que se descargue el video,